Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Con Visión. El día de hoy estaremos abordando el tema equidad de género en el trabajo. Continuamos. Joyería Bizarro presenta. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Bien, continuamos aquí entonces en su programa Con Visión de crecer y de innovar, con visión de ser mejor. Tenemos aquí en controles Juan Pablo Guerra, también Abraham Mendoza, que nos deja ya lista el área digital. Tenemos a Gaby Velasco, que es nuestra productora, y yo soy Betty Cuevas, a sus órdenes al micrófono. Bueno, el día de hoy tenemos aquí a la licenciada Mariana Espeleta, ¿sí? Mariana, eres abogada, especialista en derechos humanos y género del ITESO. También me comentabas que te dedicas a esto de la investigación, a estudios, ¿verdad? Bienvenida, Mariana. Es correcto, muchas gracias. Gracias a tu audiencia por estar aquí hoy con nosotros y gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Muy bien, gracias, Mariana. Estamos hablando de equidad de género en el trabajo. Entonces, ustedes ya saben, estamos abiertos a todas sus dudas, preguntas. Vía WhatsApp nos pueden mandar algún mensajito 3310 190712 o también los teléfonos en cabina 3122 1190 y 3647 1883. Muy bien, pues vamos arrancando en tema. ¿Qué es eso de la equidad de género, Mariana? Bueno, hay dos términos que usamos por lo general para referirnos a estos. A veces usamos equidad y a veces usamos igualdad. La equidad de género presupone que somos distintos con capacidades distintas y que por lo tanto es necesario que tengamos posiciones de arranque distintas para poder llegar en igualdad de circunstancias a la meta. Y la igualdad parte de la idea de que somos iguales y que entonces tenemos que tener las mismas condiciones todos y todas para llegar al mismo tiempo a la meta. Entonces, la equidad, digamos que reconoce las diferencias y trata de nivelarlas para darles a todas las personas las mismas oportunidades. Y la igualdad reconoce las cosas en las que somos iguales y tendríamos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, por dar un ejemplo. Excelente, muy bien. ¿Y a partir de qué año, tiempo, empezó aquí en México a, ¿cómo podríamos decir?, a tomar auge este tipo de temas en las organizaciones? ¿Qué es lo que tú has conocido? Bueno, sobre todo en el mundo laboral fue dándose a la par en que las mujeres fueron integrándose a este mundo laboral, ¿no? Podríamos quizás rastrear los ejemplos iniciales en la lucha que tuvieron las maestras en la época de Lázaro Cárdenas, cuando fueron incorporadas a la planta de trabajadores y trabajadoras del Estado por primera vez de forma oficial y formal, ¿no? Y a partir desde allí las mujeres han empezado pues a también a sindicalizarse y a luchar por sus derechos y a conseguir o ir consiguiendo a lo largo pues de todo el siglo XX y hasta ahorita algunos derechos laborales que tienen que ver con esto que hablamos de la equidad, ¿no? Con ser diferente y necesitar otro tipo de apoyos. Por ejemplo, en el caso muy específico de las mujeres trabajadoras, pues están los periodos de embarazo, lactancia y algunas otras cosas relativas a la maternidad, ¿no? Por dar nada más un ejemplo. Así es. En el caso, ¿quiénes participan en esto de la equidad de género? ¿Solamente estamos considerando hombres, mujeres o cómo está el...? Sí, digo, participamos todos, ¿no? Porque además, bueno, ahorita más adelante en el programa, según vayamos desarrollando los temas, vamos a ver que este es un asunto que conviene y compete a todos, porque, bueno, los derechos que puedan ejercer las mujeres están en relación también con sus familias, ¿no? Y las familias se componen, pues, de niños, niñas, hombres y mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay todo, digamos, un circuito virtuoso que se puede ir fomentando a partir de ir consiguiendo espacios de igualdad en el trabajo, en la familia y en otros lugares de la sociedad. ¿Cuándo podemos decir que en una empresa o en una organización no está presente esta equidad de género? ¿Cómo qué elementos podemos voltear a ver? Bueno,
Podemos verlo desde muchos ángulos distintos. Uno de ellos, por ejemplo, que me parece muy relevante, es la discriminación en el trabajo y las cuestiones que tienen que ver con violencia o acoso laboral, ¿no? Que puede ser de índole sexual o no, pero que se ejercen, por ejemplo, sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Ok. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de la violencia. ¿Cómo qué casos? Porque a veces no estamos muy bien formados en ese sentido, ¿no? Entonces puede alguien decir, no, yo ya lo veo natural porque pues siempre ha sido de esa manera. Sin embargo, habrá seguramente comportamientos o conductas como muy identificados en donde estamos ya rayando en la violencia. ¿Hay algo al respecto? Sí, muchísimos. Fíjate que la violencia, podemos hablar de que hay muchas gamas de la violencia, ¿no? La violencia puede ser sutil y estar muy normalizada, o la violencia puede ser ya muy evidente y puede ser incluso constitutiva de delito, ¿no? Entonces, hay muchos grados de violencia. La discriminación, simple y sencillamente, es una forma de violencia, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuándo podemos identificar un acto violento, digamos, en términos de lo laboral? Pues cuando está impidiendo a la persona desarrollarse plenamente en el ejercicio de su trabajo, ¿no? Entonces, pueden ser cosas, decía, tan sutiles como sabiendo que algunas de las trabajadoras son mamás y que tienen compromisos familiares de los cuales no pueden escapar, planear una reunión a las 7 de la tarde y se queda el que se pudo quedar y ahí se toman decisiones importantes para la empresa, ¿no? Por dar un ejemplo, sí. Y podríamos decir, pues no es sutil, es a la hora, no es evidente, es a la hora a la que la mayoría podía, ¿no? Ponle comillas, pero esto no está considerando que muchas de las mujeres a lo mejor no pueden estar en esos espacios por sus compromisos, ¿no? Sí. Y porque en un contexto como el nuestro, todavía la atención a la familia es una cuestión que es mayoritariamente una carga para las mujeres. Y por eso decía anteriormente que está vinculado también con la vida laboral. La vida laboral está vinculada con la vida social y familiar. Porque si a lo mejor tuviéramos repartidas las cargas familiares en igualdad de circunstancias, hombres y mujeres, ajá, pues a lo mejor habría algunos señores que dirán, yo me tengo que retirar porque tengo que ir a atender a mis hijos, y algunas mujeres que podrían decir, yo me puedo quedar porque mi marido va a atender a mis hijos, ¿no? Mi pareja. Pero en el caso mexicano y en muchos otros países es muy claro que son las mujeres las que se tienen que ir corriendo, y entonces si la reunión se pone en esos momentos ya no participan de la toma de decisiones, y como decía don Fidel Velázquez en aquella legendaria cita, pues el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Así es. Bueno, vámonos a una breve pausa y continuamos. En el emprendimiento, tener un ejemplo a seguir es muy valioso. Tener visión lo es todo. Continuamos en Radio Mujer 1040, con visión. Bien, continuamos aquí en su programa Con Visión. Estamos hablando hoy equidad de género en el trabajo. Tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Para nuestros mensajes vía WhatsApp 33 10 19 07 12. Bien, estamos aquí con Mariana Espeleta del ITESO, abogada especialista en derechos humanos y género. Estamos abordando estos temas que pareciera que no los vivimos, pero en realidad si nos ponemos a hacer conciencia, sí podemos estar en algunas ocasiones violentando a alguien o teniendo algunos comportamientos que no sean los más respetuosos para los demás. Bien, ¿qué pasa en una organización, Mariana, en donde alguien ya se da cuenta que a lo mejor está teniendo un tipo de violencia? ¿Ahí qué procede o qué puede hacer? Sí, yo creo que dependiendo del tipo de violencia del que estemos hablando, también son las medidas que corresponde tomar. Uh-huh. Me parece que, como decía, hay algunas cuestiones que son muy sutiles, que están muy normalizadas y que son malas prácticas institucionales, pero que no necesariamente tienen el ánimo desde la organización o la empresa de discriminar o de violentar a algunas de sus integrantes, ¿no? Sino simple y sencillamente son prácticas que están instaladas y que nadie se cuestiona si están bien o están mal, ¿no? Entonces, cuando ya nos dimos cuenta y también sabemos que son prácticas que no tienen el ánimo de excluir, sino que simple y sencillamente están instaladas, creo que es muy importante visibilizarlas, sobre todo si además podemos identificar
otras colegas que sufren de estas mismas formas de discriminación y podemos juntas, cada quien conoce pues a la institución donde labora, etcétera, etcétera, plantearlas, pues si la organización está buscando mejorar y tener cada vez más buenas prácticas, pues seguramente tomará en cuenta estas circunstancias, ¿no? En otro tipo de organizaciones también están los sindicatos, que muchos de los sindicatos incluso ya tienen protocolos para atender algunas de estas situaciones. Y también, bueno, en el caso de cuestiones más graves, como lo que sería acoso laboral propiamente dicho, vinculado con, por ejemplo, podría ser acoso sexual en el caso de las mujeres, o incluso que los patrones no respeten los derechos de las trabajadoras, por ejemplo, su tiempo de lactancia, etcétera, etcétera, pues ahí hay que ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje en el caso de que se violen algunos de los artículos del Código del Trabajo, pero también si hay violencia sexual, pues evidentemente está la Procuraduría, que específicamente hay una destinada a las mujeres y a las cuestiones de violencia en contra de las mujeres, que atienden pues ahí sí ya casos de violencia sexual, pero también decíamos que hay muchas cuestiones que son de acoso y que son muy difíciles también de hacer visibles, etcétera, y yo diría que es muy importante tratar de documentar en la mayoría de lo posible para tener pruebas de que ese acoso se está viviendo, porque en muchas ocasiones son la palabra de las trabajadoras contra la palabra de los acosadores, que además suelen estar en una línea jerárquica superior. Entonces, a las mujeres trabajadoras les cuesta trabajo probar. Entonces, yo sí recomendaría, sobre todo, tratar de tener y documentada las cosas que van sucediendo. Por ejemplo, es muy típico el caso de que les piden que se queden a trabajar más tarde, y entonces ellas se quedan a trabajar más tarde por cuidar el trabajo, y ahí aprovechan, por ejemplo, para hacer insinuaciones y este tipo de cosas. Pues hay que tratar de prevenir este tipo de situaciones y tratar de documentar, ¿no? Ahora, afortunadamente, los medios digitales nos dan la posibilidad muchas veces de grabar cosas que nos pueden ayudar a nosotros a armar un caso en el caso de ser necesario, ¿no? Interesante. Y también tiene que ver con estas maneras a veces de relacionarse, porque, por ejemplo, aquí en México, yo he notado, por ejemplo, en el caso de mujeres, cuando he entrevistado a algunas mujeres y que me dicen por qué fue que renunció, que se fue de un lugar de trabajo, dice, pues me sentía muy a gusto, pero el ambiente era un ambiente como muy pesado. Le digo, descríbeme cómo era ese ambiente pesado. Dice, pues es que había mucho doble sentido y mucho como esa llevadera, o a veces terminar de trabajar y decir, vámonos a tomar y cuando no participan en ese tipo de como de ambiente o de entorno, pues pareciera como que no se integran, cuando en realidad un ambiente de trabajo tendría que dar la posibilidad de estar en un ambiente donde todos estén seguros, donde haya respeto, donde los demás no tengan que hacer cosas con tal de participar, como en este caso, ¿no? Sí, es muy común. Estamos lamentablemente en un contexto donde la cultura masculina y la cultura femenina están muy polarizadas y muy distanciadas una de la otra, y además establecen relaciones que siempre tienen una gran carga de tensión, ¿no? Estas dos culturas, y entonces lamentablemente la cultura laboral sigue siendo una cultura muy masculina, y esa cultura masculina, y leyéndola en clave de cultura machista, pues resulta muy problemática para las mujeres, ¿no? Porque justamente te ponen en esa disyuntiva de, si me quiero integrar en el equipo, tengo que aguantar albures, tengo que aguantar una serie de cosas que yo preferiría, de las cuales preferiría no participar, pero si no participo, entonces voy quedando excluida del grupo y por lo tanto también excluida de las oportunidades de crecimiento, o excluida de algún tipo de beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? De ser pues parte de un equipo de trabajo, ¿no? Que está bien integrado. Entonces, yo creo que ahí hay muchísima responsabilidad por parte de las empresas, de las gerencias y jefaturas de las empresas, de ver esto y tratar de promover espacios de convivencia y de integración sanos,
que también está demostrado que aumentan la productividad, aumentan la cohesión, aumentan el bienestar del equipo, y tratar de acotar lo más posible que tengan que ser los propios miembros de la fuerza laboral, digamos, los que se busquen estos espacios de convivencia por su cuenta, ¿no? Porque entonces ahí están estos, digamos, espacios grises, claro, donde precisamente puede haber este tipo de cuestiones. Y también me parece a mí muy importante generar códigos éticos desde las empresas, donde se trabajen estas cuestiones y se trabajen cosas como, por ejemplo, en esta oficina, en esta empresa, hay igualdad, hay equidad de género, hay respeto, no permitimos bromas machistas, bromas racistas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no es la única exclusión, la exclusión que pueden sufrir las mujeres, pero también a lo mejor personas con discapacidad, personas con diferentes etnias, etcétera, de diferente etcétera, preferencia ¿no? sexual. Exactamente, también. de diferente clase. Ajá. Entonces, la empresa es muy responsable de promover espacios sanos de convivencia, buenas prácticas y códigos éticos, me parece algo súper importante, donde precisamente no esté tolerado que se imponga una cultura machista o que denigre a las mujeres. También algo que es muy común son estas cadenas de WhatsApp, ¿no? Donde se mandan un montón de memes y fotos que pueden ser ofensivos, ¿no? Para las mujeres, o que todo el tiempo están denigrando, ninguneando, burlándose, ¿no? de las mujeres y pues promueven una cultura machista nociva en el entorno laboral. Claro, y también depende de quién lo está recibiendo. Yo recuerdo en alguna ocasión, dije, ya basta, esto como que no me parece que es sano, no me suma, no ayuda. Y también hay que retroalimentarle a las personas, ¿verdad? Porque a veces se ve como un juego, como que algo divertido, y yo creo que algo que es divertido tendría que ser por sí mismo, no a costa de otros. Es correcto, ¿no? Sí. Y me llama la atención lo que comentabas de estos espacios grises, porque sí se da mucho en las empresas, el hecho de que, bueno, pues ya nos decidimos, vamos a ir aquí primero que era un café, ¿verdad? Pero no resultó que no era un café, eran unas micheladas. Y luego ya estamos ahí o ya están las personas, y entonces siempre ante la presencia del alcohol, pues aparece como la desinhibición, y habrá algunos que saben medir esas conductas que tú decías, pero hay otros que no. Y entonces, como que es una zona que difícilmente la organización puede controlar. O sea, ya ahí ya no hay control. Y es donde se pueden presentar estas circunstancias que a veces la persona que es vulnerada pues no encuentra cómo salir de esa situación. Es correcto, porque además están ante la presión social de su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, a ver, Lorena, ándale, ¿por qué no tomas, Lorena? No seas así, tómate una cervecita, no sé qué. Y esa presión social también hace que las personas hagan cosas que no querían hacer, y después también es muy delgada la línea donde pasa algo y es tu culpa, ¿no? Digo, no hace falta dar muchos ejemplos, porque tenemos mediáticamente un montón de ejemplos donde se termina linchando a las víctimas de violencia sexual. En este caso concreto estoy pensando por cómo iban vestidas, porque se habían tomado o no habían tomado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que sí es una cuestión de ser conscientes como equipos de trabajo y repito, desde las cabezas de las organizaciones, tratar de prevenir estas situaciones y tener espacios sanos de convivencia donde la gente pueda conocerse, interactuar, pero donde las relaciones estén mediadas por el código ético de la propia empresa. Así es, y que sobre todo los líderes podamos ser congruentes ante esos comportamientos. O sea, que si queremos un ambiente de respeto, de cordialidad, de inclusión, será precisamente a través de estos líderes donde la gente podrá identificar las conductas que se quieren o que no se quieren en la organización, ¿no? Ok, muy bien. Tenemos aquí ya algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Dice Pedro, tengo un negocio donde trabajan 5 mujeres. Me han dicho que uno de los proveedores acosa a alguna de ellas. Y como jefe, ¿qué puedo hacer para respaldarlas? Qué buena pregunta. Me parece que hay diferentes acciones que se pueden tomar. Una de ellas, yo recogería el testimonio de la persona víctima de este acoso y dirigiría un escrito al jefe del proveedor o a la persona jerárquicamente superior del proveedor, si lo hay,
pidiéndole que pues le llame la atención a su empleado y diciéndole que pues se buscará otro proveedor en el caso de que la conducta persista. Esta es una forma, digamos, oficial de atender el asunto de autoridad a autoridad y no requiere que la víctima se tenga que confrontar directamente con la persona que le está acosando, que suele ser una cuestión muy complicada muchas veces. Muy bien, bueno, yo te felicito, Pedro, por tener esa valentía de decir cómo respaldo, ¿no? Y necesitamos también jefes con esto que tú estás ahorita mostrando. Muy bien, vámonos a una breve pausa y continuamos. Todos tus proyectos se pueden materializar con visión. En Radio Mujer estamos emprendiendo. Continuamos en el 1040. Bien, continuamos aquí en su programa con visión de crecer, de innovar y de ser mejor. Tenemos ya algunos de los comentarios. Dice, hola, buenas tardes. Coincido en que el comentario de que uno no se siente a gusto con esto del doble sentido. Se siente uno fuera de lugar. Qué triste que personas profesionistas no sepan cómo hablar si no es de esa forma. Tenemos ahí que nos comparten. Y luego hay otra persona que dice, soy trabajadora. ¿Cuánto tiempo corresponde para estos periodos de lactancia? Sí, bueno, respecto a lo de los comentarios, es muy común. Me parece que ahorita en la pausa hablamos de qué se puede hacer. Bueno, hay diferentes estrategias según la posición de la persona que recibe el comentario y la posición de quien lo emite también, pero mi primera estrategia siempre consiste en tratar de abrir un diálogo personal, ¿no? Hay veces que las personas hacen las cosas como bromas y no saben cómo nos sentimos quienes recibimos esa broma o ese comentario, ¿no? Entonces, si nos sentimos en confianza con esa persona, vale la pena decirle, oye, no me gusta que hagas esto, no me siento cómoda, y explicarle cómo nos sentimos cuando recibimos este tipo de comentarios. Pero si no es el caso, a lo mejor una de las cosas que son claves es hacer sororidad, que es la solidaridad entre mujeres, con las compañeras de trabajo, ver quiénes están en la misma circunstancia, quiénes se sienten así y diseñar una estrategia para atender el problema juntas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hacer una carta colectiva firmada por todas, dirigida a una autoridad jerárquica superior, en fin, ¿no? Si hay un departamento de recursos humanos, dirigir estos recursos humanos. Lo que yo no recomiendo es ir sola contra el mundo, tampoco, ¿no? Es decir, hay que buscar apoyos en las compañeras de trabajo y muchas veces también encontraremos en los compañeros de trabajo y juntas y juntos diseñar estas estrategias y tratar de atender estos problemas, sobre todo cuando las personas que son las que faltan al respeto, etcétera, etcétera, no entienden, no quieren entender o es una situación pues que rebasa las posibilidades de diálogo. Sí, o sea que ya están acostumbrados a hacerlo de esa manera o a convivir de esa manera, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que en este sentido a veces podemos irnos con la idea de que, bueno, sí, al cabo sucede que es su jefe, ¿no? Y como es hombre, pues a lo mejor no es consciente de eso. Creo que eso ya ha cambiado un poco. Yo me he encontrado a veces mujeres como líderes en algunas compañías y sobre todo en algunas áreas, en donde a veces las veo más duras que el hombre, en este término, o sea, en esta cuestión de equidad, en esto de ver las necesidades de la mujer. No sé si para lograr llegar a esa posición tuvo que, pues, como que dejar a un lado esas necesidades y como que no las ven en los otros. Y eso me parece también muy interesante. Sí, en la cultura organizacional existe muchísimo esto en las instituciones en general. Es que conforme se va subiendo la posición jerárquica y todo el esfuerzo que le ha costado a una persona llegar hasta ahí, se va identificando pues con la posición jerárquica que ocupa y no con la posición de persona que tiene, ¿no? Entonces, no nada más en el caso de las mujeres, sino en el caso, por ejemplo, de personas con ciertas marcas étnicas o de ciertos estratos sociales que han logrado subir en una empresa o en una posición social, encontramos este tipo de fenómenos.
Y la explicación es que pues estamos inmersos en un sistema de poder. Es decir, no es una cuestión individual, es una cuestión social y colectiva, ¿no? Entonces, muchas personas, mujeres incluidas en estas posiciones de poder, les costó trabajo, nadie les hizo ninguna concesión, se tuvieron que ir endureciendo para llegar a donde están, y entonces, por un lado, no quieren mostrar debilidad y ser cuestionadas por esas debilidades, y por otro lado también dicen, a mí esto me costó, a mí esto me formó, yo llegaba a las 11 de la noche y mis niños ya estaban dormidos, les dejaba su ropita al lado de la cama, y en la mañana, cuando yo me tenía que ir a trabajar, ellos solitos se despertaban y se comían sus sándwiches y iban a la escuela, y entonces, ¿por qué esta persona lo va a tener más fácil, ¿no? Porque quiere ir al festival de su hijo, ¿no? O cosas exactamente, así. ¿no? Si yo nunca fui. Y entonces, pues, me parece que son maneras de entender el poder y la jerarquía que están equivocadas y que favorecen a un sistema desigual. Y creo que nuestro compromiso ahorita es totalmente lo contrario, ¿no? Es tratar de que las personas puedan disfrutar de sus derechos laborales y sociales, y nosotros como empresas dar la pauta para que eso suceda. Y también está comprobado que aumenta la productividad, ¿no? Y respecto a la pregunta de la lactancia, nos da pie a abrir todo un capítulo relativo a los derechos. Entonces, no sé si estamos en tiempo para claro. la pausa o no, estamos empezamos. en tiempo. Platícanos Perfecto. qué dice la Ley Federal del Trabajo al respecto. Dice muchas cosas, sobre todo protege los periodos de embarazo y lactancia. La ley señala que hay 2 periodos de lactancia por día hasta que el bebé cumple 6 meses, y que esos 2 periodos de lactancia son de media hora. Pero dice, en un lugar que designe tu empresa con las condiciones de higiene adecuadas. Entonces, la pregunta es, ¿todas las empresas tienen lactarios? Así se llaman esos lugares. Creo que lo he visto nada más en una empresa. Y por otro lado sí, pero tú ¿dónde tienes al bebé? No te lo llevas al trabajo. Entonces, en media hora tú alcanzas a salirte del trabajo, ir por tu bebé, darle pecho y regresar a tu lugar de trabajo, o el bebé está tan cerca que te lo llevan a la oficina y vas al lactario y ahí le das. Y muchas mamás lo que terminan haciendo es extrayéndose la leche en el baño de la oficina o de la empresa y guardándolo y para entregarlo después, pero realmente tampoco tienen ese contacto materno-infantil, ¿no? Entonces, habría que pensar en mecanismos para hacer ese derecho efectivo. Lo que otras empresas hacen es que terminan por decirle a las mujeres, junten sus 2 medias horas y se van 1 hora antes, o llegan 1 hora después, o se toman 1 hora más a la hora de la comida, cuando hay hora de la comida, y entonces así salvan el cumplimiento de la ley, y pues les dan a las mamás una franja de tiempo para estar con sus bebés, pero que realmente no terminan atendiendo las necesidades de la lactancia, porque el bebé no se va a tomar toda la leche en esa franja y luego ya no va a tomar leche el resto del día, ¿no? Entonces, siempre en la ley queda bonito, pero es una norma difícil de cumplir para lo que fue pensada, ¿no? Aunque sin duda alguna se tiene que respetar, más bien tendremos que pensar cómo la podemos hacer más efectiva. Muy bien. Esto en el caso de la lactancia, ¿verdad? ¿Qué más nos dice la Ley Federal del Trabajo en relación a esto de la equidad de género? Bueno, es curioso, yo quiero tomar un capítulo, ya que estamos hablando de las situaciones de hombres y mujeres, yo quiero remarcar una cuestión que justamente hace muy poquito tiempo, en este mismo año, se logró reformar el artículo 132 de la Ley General, de la Ley Federal del Trabajo, que dice que los hombres ya tendrán, y lo anuncian como bombo y platillo, como una medida para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, dice, reconociendo a los padres biológicos y por adopción el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad en términos de la legislación laboral. Y esto este gran logro son 5 días después del parto, con goce de sueldo, o después del momento en el que un bebito en adopción es recibido por los papás, ¿no? Entonces dice, reconociendo pues los mismos derechos a papás y mamás, a los papás se les dan 5 días. Cuando a las mamás se les dan 6 semanas. Entonces, el asunto es que se sigue pensando que los papás son accesorios en las labores de la crianza.
y que por lo tanto, pues con 5 días para que conozcan al bebé y ayuden en las primeras cosas es más que suficiente. Y ahí sí vamos muy atrasados con respecto a otros países que tienen legislaciones que promueven mucho más los derechos de paternidad. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque si no, ¿en quién recae todo el trabajo? En las mujeres. O sea, al final de cuentas, esta cuestión de la corresponsabilidad en la crianza no es una cuestión nada más de las mujeres, es de las mujeres y los hombres. Entonces, si solo les damos, si seguimos restringiendo tanto los derechos de paternidad, pues no vamos a lograr cambiar esta circunstancia que termina por irles quitando a las mujeres las posibilidades de seguirse desarrollando laboralmente, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas las mujeres se quedan el tiempo que tienen por ley y estas licencias de maternidad son muy gravosas para las mujeres porque las empresas siempre las ven como un obstáculo y tratan a toda costa de evitar contratar a mujeres en edad reproductiva. Por ejemplo, les preguntan si están casadas o no. No está permitido pedir prueba del embarazo antes de una contratación, pero muchas empresas de todas maneras lo hacen. Sí. Y las trabajadoras tienen tanta necesidad de sí ser contratadas que muchas veces pues prestan esta prueba sin quejarse, ¿no? Y sin hacer la denuncia correspondiente, pues porque lo que quieren es el trabajo. Y además existen unas prácticas muy malas prácticas que son a través del outsourcing, sobre todo para las trabajadoras de línea de ciertas industrias que suelen estar contratadas por outsourcing, es decir, por una tercera empresa que las provee. Que las subcontrata. Exactamente, y que son contratos que duran 3 meses, que no generan antigüedad y todo lo que ustedes ya conocen seguramente en este programa habrán hablado de eso, pero que además cada 3 meses les piden esta prueba de no embarazo. Y entonces, si alguna vez ellas quieren tener familia o lo que sea, pues ya saben que no las van a contratar y no van a tener ni siquiera estos derechos de ley que tienen las mujeres que por lo menos están con un contrato de tiempo fijo. Sí, y eso tendría que estar como más regulado también por Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque imagínate, es ir contra la naturaleza de la persona. O sea, todo hombre, toda mujer tiene derecho a ser madre y a tener posibilidades para que esta bonita labor se lleve a cabo y que las pongan en esa situación de o quieres esto o trabajo o maternidad. Creo que sí entra o raya en algo que tiene que ver también con el trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos ahorita a una breve pausa y continuamos. Regresamos al 1040 Radio Mujer, con visión, un programa para emprendedores. Continuamos con su programa Con Visión. Tenemos aquí los teléfonos en cabina 3122-1190 y el 3647-1883. También estamos vía WhatsApp para todos sus comentarios o sus dudas, el 3310-190712. Tenemos otro comentario, dice, aunque acaban de entrar al trabajo, ¿los hombres tienen derecho a los 5 días? ¿O hay algún prerequisito de que hasta que cumplan 1 año o una cosa de esas, no? No, la ley no señala ningún prerequisito. Ok, perfecto. Entonces sí lo pueden hacer uso de ese derecho. Perfecto, muy bien. ¿Qué más tenemos, Mariana, en esto de Ley Federal del Trabajo? ¿Hay alguna otra cosa? Sí, también está la cuestión que tiene que ver con los permisos, que también es una reforma relativamente nueva, me parece que data del 2015, con los permisos para prestar cuidados maternos o paternos cuando hay un hijo o un miembro de la familia que sea, digamos, responsabilidad de esa persona. Por ejemplo, alguien de quien uno es tutor, tiene hasta 8 días hábiles con goce de sueldo que son prorrogables según pues las circunstancias médicas y la gravedad. Claro, hay que hacer todo un procedimiento en el Seguro Social, ¿no? Parecido también como cuando se dan las bajas por salud de la trabajadora. Pero esto es interesante porque en este caso sí autoriza en igualdad de circunstancias a la madre o al padre.
Entonces, esto ya es un avance y es otro avance que antes se daba hasta de los 0 a los 6 años de edad. Podías pedir esta baja por enfermedad del hijo o de la hija, pero ahora ya se modificó porque se dice uno es responsable de sus hijos hasta que son mayores de edad. Uh-huh. Entonces, inclusive se extendió hasta los 18 años, lo cual también es un avance y son 8 días, pero pues son prorrogables, ¿no? Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Aunque también, pues muchas veces nos enfrentamos con el problema de que le da algo a alguno de nuestros hijos, pero no es tan grave como para hacer todo el circuito de ir al seguro social y perder ese día de trabajo completo de llevar al niño al seguro y que pase todo el procedimiento y que nos den la carta y que quién sabe qué. A veces uno dice, pierdo más días laborales haciendo todo el procedimiento para que el niño sea una gripa de 3 días y ya salgamos del problema. Pero a la vez, pues si no tiene esa carta, no tiene una causa justificada para faltar al trabajo y al final de cuentas, de todas maneras, tiene que dejar al niño solo o ver quién lo cuida y estas cosas que todas las mamás trabajadoras estarán asintiendo ahorita este momento que nos estén escuchando y que, ¿por qué digo las mamás? Porque suele tocarle a las mamás todo ese procedimiento, todas esas decisiones, etcétera, etcétera, muchas veces cuando los niños están enfermos porque decíamos, ¿no? Los cuidados siguen siendo los de las mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres en toda esta carrera de ser madres de familia y también de ser trabajadoras, pues se van viendo mermadas en su igualdad de circunstancias con respecto a los varones, ¿no? Son las que piden los permisos, son las que 6 semanas antes y 6 semanas después, son las que muchas veces, al final de cuentas, deciden reducir su jornada laboral si la empresa se los permite, ¿no? En su periodo reproductivo cuando tienen niños pequeños y entonces son las que deciden trabajar medio tiempo, incluso renuncian a sus trabajos para criar a sus pequeños y luego tratan de retomar su vida laboral cuando ya tienen 35 años, 5 años de rezago, no están actualizadas en las últimas cuestiones técnicas, etcétera, etcétera, y se tratan de reincorporar a la vida laboral y se encuentran con que, pues sí, tienen oportunidades, pueden entrar y lo que sea, pero perdieron 5 años en competencia con sus contrapartes masculinas que ya están en puestos directivos, que ya se superaron, que ya hicieron el curso, que están actualizados, etcétera, etcétera, y todo esto en conjunto va formando lo que se conoce como el famoso techo de cristal, ¿no? Ajá. No se ve, no es que la empresa diga aquí los hombres tienen más derecho que las mujeres, los preferimos para los puestos directivos, no, pero con estos rezagos, pues las mujeres topan en un techo del ascenso que no es perceptible porque no es jurídico, no es normativo, pero sucede, ¿no? Entonces, es como un ejemplo encadenado de esta circunstancia que las mujeres enfrentan en la vida laboral. Sí, fíjate que en alguna ocasión me tocó implementar un programa que era incorporar a mujeres a un puesto en donde había sido durante muchísimos años solamente para hombres. Y entonces me pidieron así que seleccionara gente súper talentosa y bien. Entonces íbamos dándole seguimiento al desempeño de estas chicas en su proceso laboral. Pero sucede algo como lo que tú nos comentabas. Bien, ya lleva 5 años y la joven dando lo mejor y gente muy inteligente aportando a las compañías, pero se le ocurre casarse, ¿no? O se le ocurre establecer una vida en pareja o tener hijos. Y entonces ahí pareciera como que ya en algunas organizaciones así como, ya, ni planes individuales de desarrollo, ni invertirle, o sea, como que debiera de haber alguna estrategia de retención de ese talento, porque es gente muy talentosa. Entonces, para ayudarle a ir trabajando estos cambios, que sigan en la misma organización, aportando y compartiendo, pero también algo nos hace falta, nuestro sistema todavía es muy rígido en términos de horarios y de flexibilidad. O sea, hoy todavía yo creo que la mayoría de las personas se traslada a su lugar de trabajo para ingresar a las 8:30, 8 o 9, y si no lo veamos en nuestra ciudad, o sea, cómo se pone la ciudad a esas horas, cuando no necesariamente en todos los puestos, en todas las organizaciones se requiere entrar a esa hora.
O sea, ¿por qué esa falta como de visión al no contemplar horarios distintos, horarios que permitan, a lo mejor sí, la mujer ya va, deja a los niños en el kinder, pero entra a las 10 y entonces tiene otro periodo? O sea, como que le tenemos miedo a la flexibilidad en ese sentido todavía en las compañías. No sé qué pienses tú. Sí, y se las pongo todavía más. ¿Qué tal si en vez de dar permisos de maternidad empezamos a dar permisos de paternidad? Y empezamos a forzar, comillas, que los hombres se hagan corresponsables, y entonces cambiamos la cultura y hacemos que no sean las mujeres las que tengan que renunciar 5 o 6 años de su vida a sus puestos laborales, sino que cada familia decida si es mamá o papá quien se hace cargo de estos periodos de la infancia y luego se reincorpora a su trabajo. Y lo que pasa es que, aunque para muchas familias podría ser una opción, hay muchos papás que dirán, yo encantado, me encargaba de criar a mis pequeños, pues las empresas no les dan esas oportunidades, o tienen puestos mejores porque son hombres y sueldos mejores, y entonces dicen, pues de que tú renuncies a que yo renuncie, pues renuncia tú porque tú ganas menos, ¿no? Y también estamos en un contexto de salarios en los que muchas veces el salario un solo salario no es suficiente también para mantener una familia, ¿no? Entonces nos metemos en circunstancias que terminan complicando mucho la vida de las familias jóvenes que están arrancando, y también inclusive obligan a retrasar muchísimo el momento de la maternidad y de la paternidad, e incluso muchas mujeres pues también terminan por dejar de verlo como una opción, ¿no? Y deciden no ser madres porque pues van avanzando muy bien en su carrera, o van retrasando el momento hasta que se puede volver una cuestión muy complicada, ¿no? Y yo no digo de ninguna manera que todas las mujeres tengan que ser mamás, para nada, creo que es una opción personalísima, y no todas nacimos para ser mamás, definitivamente, pero debería de ser una opción para cualquier persona, ser papá y ser mamá. Debería de ser una posibilidad. Y para muchas personas no está siendo una posibilidad, o se está convirtiendo en una posibilidad real, alcanzable y con bienestar, hasta momentos en los que ya se pone en riesgo esa misma posibilidad, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué les recomendarías a nuestros radioescuchas en este término de equidad de género? ¿Qué podemos hacer desde lo que hacemos como emprendedores, como personas que salimos a trabajar? Pues yo, justamente como mencionabas, apuesto mucho por la creatividad, y tenemos ya modelos que se han implementado con éxito en otros lugares. A lo mejor habría que irles echando un ojo y pensar en estas cuestiones que tienen que ver con la flexibilidad laboral y con algo que se llama la conciliación de la vida laboral y familiar, ¿no? Entonces, ir pensando en estrategias en nuestras empresas. Claro, cada empresa y cada centro de trabajo es distinto, entonces pues tiene que pensar cuáles le son adecuadas. Pero también me parece que es importante ser creativos y pensar justo esto que dices, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si entramos 1 hora más tarde, o las personas que tengan hijos de determinada edad tienen estas prestaciones, por supuesto, a cambio de esas otras cuestiones, ¿no? De rendimiento, a lo mejor trabajar por objetivos y por metas y por productos en vez de por horacilla. Claro. Y entonces decir, ¿sabes qué? Si algún día necesitas trabajar en casa porque tu hijo está enfermo, mamá o papá, hazlo, pero trabajamos por productos y el producto tiene que estar, ¿no? Entonces, creo que han dado buenos resultados cuando han sido evaluadas este tipo de prácticas que ya están siendo implementadas en ciertas empresas y en otros países. Y entonces, a lo mejor valdría la pena también, si tenemos como esta inquietud, como empresarios, emprendedores, acercarnos a estas experiencias. Muy probablemente haya organizaciones que incluso faciliten esto, que den asesoría, coaching, etcétera, etcétera, en este sentido, y empezar a explorar estas posibilidades. Sí, y hacerlo desde la estrategia, desde la realidad en la organización, porque a veces desde la organización podemos poner que uno de los valores muy importantes para la compañía es la familia. Sin embargo, los colaboradores trabajan ahí 14 horas, entonces no, como que no se es congruente, ¿no? El fin de semana tuve la oportunidad de estar en una empresa en Manzanillo y me dio mucho gusto el saber que era viernes y que ellos salían a las 3 de la tarde.
O sea, habían logrado esa flexibilidad laboral y ellos trabajan nada más hasta las 6 de la tarde. Hay un rol de guardias, hay algunas personas que se quedan y se van turnando, pero ya se van a su casa, ya a las 4 están en su casa, ya les queda la tarde del viernes, descansan el sábado y el domingo. Eso para las mamás y para los papás pues es un respiro muy grande porque les permite hacer más cosas en el fin de semana y no llegar el lunes cansado porque pues, se hizo toda la actividad, ¿no? Entonces creo que vamos avanzando lento, pero creo que vamos avanzando en esta conciencia del equilibrio también entre la vida y el trabajo. Bueno, Mariana, pues yo te agradezco mucho tu participación. Muchas gracias por tus aportaciones. Abogada especialista en Derechos Humanos y Género del ITESO. Muchas gracias. Y bueno, a nuestros radioescuchas les comparto que el día de mañana estaremos hablando de estrés laboral con Jorge Aguilar Sagún. Bueno, pues nos vamos. Que tengan un muy buen provecho. Muchas gracias. Gracias, Mariana.